Bien, finalizaremos esta unidad sobre transformadas de Laplace haciendo una aplicación de la misma. Ya habiendo aprendido lo que representa la transformada de Laplace y su transformada inversa, y habiendo esquematizado sus propiedades, ahora vamos a utilizar esa herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. En primera instancia vamos a analizar lo que representa la transformada de una derivada. Si en lugar de pensar en f, pensamos en f' y pedimos que f' sea continua para t mayor o igual que 0, vamos a llegar a una integral que requiere la metodología de integración por partes. Es decir, si queremos calcular la transformada de f' de t, por definición sería la integral de 0 más infinito de exponencial de menos st. Como acá estamos teniendo en lugar de f de t, f' de t, sustituimos acá f' de t. Entonces esto hace que por partes se exprese lo siguiente. Recordemos que haciendo una escogencia adecuada de u y diferencial de b, ya la experiencia nos dice que si f es derivada, entonces ella debería ser la candidata a representar diferencial de b, porque si yo llamo f' de t diferencial de t a diferencial de b, su antiderivada sería f de t. Entonces en esta ocasión u sería exponencial de menos st y diferencial de b sería f' de t al diferencial de t. De tal manera que la integración por parte me queda u por b más la integral de b, que sería s de t diferencial de t, por el diferencial de u. Entonces, de ese diferencial de u vamos a ir extrayendo esta expresión s. Fíjense que este signo más viene a ser precisamente, como e a la menos st representa u, cuando hagamos su derivada va a ser menos s exponencial de menos st. Entonces sale el menos s y hace que este signo cambie a positivo. Lo cierto es que acá tenemos la expresión de la resultante o de una primera mirada de lo que me da la sustitución por integración por partes. Claro, en este primer término estamos haciendo un abuso de notación porque no sería correcto colocar de 0, evaluar en 0 y más infinito. ¿Ok? Acá deberíamos colocar límite cuando b tiende a más infinito de la expresión evaluada entre 0 y b. Pero como esto en realidad no lo vamos a desarrollar en detalle, sino que decimos lo siguiente. Cuando la variable, que en este caso es t, tiende a más infinito, recordemos que s es positivo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tiende a valores positivos o bajo valores positivos. S por t sería positivo, quiere decir que menos s por t sería negativo. Entonces sabemos que la exponencial tiende a 0. Entonces cuando evaluamos en el límite superior, todo esto tiende a 0, independientemente del valor que tome f de t. Menos, cuando evaluamos en 0, el exponencial tiende a 1, y como no sabemos quién es f, sería f de 0. Por tal motivo, estaremos diciendo que este primer término me genera menos f de 0. Más, fíjense que esta expresión de acá representa la transformada de Laplace de la función f de t. Entonces hemos llegado a que la transformada de la derivada representa menos f evaluada en 0 más s por la transformada de la función. Quiere decir, si acomodamos acá, porque representa, fíjense que cuando nosotros hablábamos de la transformada la representábamos con f mayúscula. Entonces, reacomodando un poquito, ¿qué podemos decir? Que la transformada de la derivada de f va a ser s por f de s menos f de 0. O sea que ya aquí tenemos una fórmula para estimar la transformada de la derivada. Ahora, si a partir de esta fórmula podemos construirnos la otra, o sea, la derivada de f segunda, ¿cómo sería? Fíjense, la transformada de f2' de t es la integral de 0 más infinito del exponencial de menos st f2' de t. Aplicando el mismo argumento anterior, es decir, por integración por partes, llegaríamos a esta expresión, pero ahora en términos de f'. Y al evaluar acá ocurre lo mismo con el caso anterior, es decir, cuando evalúo para un valor arbitrariamente grande, la exponencial se va a 0, menos
cuando evalúo en un valor nulo, la exponencial se va hacia 1 y f' hay que evaluarla en 0. Como no sabemos cuánto vale f, mucho menos sabemos cuánto vale f', lo cual sería f' de 0. En este caso, por los momentos tendríamos menos f' de 0. Por su parte, esta expresión de acá representa la transformada de f' de t. Entonces la expresamos aquí. Pero como ya tenemos una expresión para esta transformada de f' que está aquí arriba, la sustituimos acá adentro. ¿Lo ven? Por eso lo colocamos en el corchete. Ahora, distribuyendo s con s, s con este valor inicial, llegamos a la siguiente fórmula. La transformada de la segunda derivada de t viene a ser s al cuadrado por f de s, entendiendo esta f de s como la transformada, menos s por la función inicial evaluada en 0 menos f' evaluada en 0. Entonces, fíjense cómo se ve la ley de formación. Primero notamos en la primera derivada que es s por la transformada menos f de 0. Ahora en la segunda es s al cuadrado, fíjate que este cuadrado coincide con el orden de la derivada. Aquí tenemos f de s menos s, es decir, disminuye en un grado en la variable para f de 0, pero acá se evalúa en f' de 0. Si nosotros, para poder ver la ley de formación, tendríamos que calcular la transformada de la tercera derivada. No lo vamos a expresar, sino que les voy a colocar la fórmula. Quiere decir que análogamente se calcula la derivada de tercer orden, la cual viene expresada como, fíjense, la transformada de f' de t sería s a la 3, fíjate que este 3 coincide con el orden de la derivada, va disminuyendo, pero solamente aparece la transformada en el primer término. En los otros términos, todos con signos negativos, van apareciendo evaluaciones de la función y de sus derivadas. Pero lo interesante es que cuando yo calculo la transformada de la tercera derivada, ella llega hasta el orden n-1, es decir, hasta el orden anterior. Ya podemos establecer, claro, todo esto es un proceso, a pesar de que hemos hecho los cálculos para los primeros dos casos, el generalizarlo representa un teorema, el cual lo expongo a continuación. Se llama transformada de la derivada. Y dice lo siguiente: si f y sus derivadas son continuas para t mayor que 0, de orden exponencial, y si f la n de t es continua por tramos para t mayor o igual que 0, entonces, recuerden que ser de orden exponencial y ser continua por tramos es una condición necesaria para que exista la transformada de Laplace. Eso lo vimos en la sección anterior, o mejor dicho, en la primera sección, en la 6.1. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que podemos calcular la derivada de la función, la transformada de la derivada de la función enésima, y viene dada de esta forma: s a la n por la transformada de s menos s a la n menos 1 por la función evaluada en 0 menos s a la n menos 2. Fíjense que se va restando un exponente a la variable, pero aquí se va incrementando un orden en la derivada. Primero es derivada de orden 0, ¿verdad?, que es f de 0, después derivada de orden 1, que es f' de 0, y así sucesivamente, hasta que vamos a llegar a la derivada de orden n-1 para n-1 evaluada en 0. Y fíjate que el último término no tiene s, el penúltimo tiene s, el antepenúltimo tendrá s cuadrado, y así sucesivamente. O sea, haciendo este resumen, ya podemos ver cómo se comporta la derivada. Quiere decir que ¿cuál va a ser nuestra metodología? En función al teorema anterior, la transformada de Laplace va a ser ideal para resolver problemas de valor inicial. ¿Por qué hablamos de problemas de valor inicial? Porque recuerden todo lo que hemos aprendido de ecuaciones diferenciales. Un problema de valor inicial está constituido por una ecuación diferencial y ciertas condiciones iniciales. ¿Cuántas condiciones iniciales vamos a tener? Tantas como lo permita el orden de la derivada de la ecuación diferencial, o sea, el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, acá estamos planteando un problema de valor inicial para n. Fíjate que tenemos la ecuación diferencial no homogénea, porque ya habiendo aprendido los casos anteriores de la unidad anterior, ya podemos resolver una gran gama de ecuaciones diferenciales, por lo menos con coeficientes constantes.
Y estamos dando condiciones para i sub 0, para i' de 0, hasta in-1 derivado de 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, primero tomamos la ecuación diferencial, le aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados de la igualdad de la ecuación, y entonces, como la transformada es lineal, aplicamos las condiciones de linealidad, y para cada una de las transformadas de las derivadas que se van generando, vamos a aplicar el teorema anterior. Salvo aquí en L de I, porque fíjense que nosotros necesitamos, cuando queremos resolver un problema de valor inicial, queremos conseguir la función I de t, ¿ok? Claro, digo I de t porque esa es la variable independiente que estamos estableciendo acá. Una función I de t que satisfaga la ecuación diferencial y sus n-1 o sus n condiciones iniciales, porque también hay para I. En este sentido, esta L de I va a ser una función que va a tener una transformada definida, ¿ok? Igual que esta L de G de t. Pero entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros tengamos ya desglosado por la linealidad de la transformada cada una de las derivadas, aplicamos el teorema. Entonces, repito, esta L de I va a ser una función de S, es decir, el resultado de la transformada, y esta L de G de t va a ser una función también de la transformada. Claro, aquí estamos hablando de I solamente para ser coherente con la manera como la estamos escribiendo en la ecuación diferencial, pero esta I depende de t. Esto es una I de t. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que una vez que tengamos nuestra ecuación dada de esta forma, vamos a ir despejando a esta I de S, que fíjense que no solamente va a aparecer aquí, sino que también va a aparecer por acá, y también va a aparecer por acá. O sea, en cada una de las derivadas va a aparecer una I de S. Entonces, si nosotros tratamos de agrupar todos los términos que involucren a I de S y lo dejamos en el miembro izquierdo y trasladamos para el miembro derecho los términos que no involucren a I de S, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a una ecuación P de S por I de S. ¿Quién va a ser esta P de S? La agrupación, ¿verdad? La concatenación, digámoslo así, de todos los coeficientes que acompañan a I de S. Porque como aquí vamos a tener en el miembro izquierdo todos los términos que acompañen a I de S, vamos a extraer factor común I de S. Entonces lo que va a quedar dentro de esa extracción, ¿verdad? Esa expresión que va a estar allí va a ser una expresión polinómica en términos de S. De igual manera, los términos que no involucren a I de S van a ser trasladados para este lado. Y aquí va a aparecer otro polinomio en términos de S. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Despejar esta I de S. Una vez que la tengamos despejada, nosotros lo que vamos es a calcular la transformada inversa. Y al calcular la transformada inversa en ambos lados, llegamos a la solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí P de S va a ser un polinomio y Q de S va a ser un polinomio en S de grado menor o igual a n-1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que las S que se van generando, ellas en un primer momento son de orden n, pero después el resto son menores que S a la n. O sea, son S a la n-1, S a la n-2, S a la n-3. ¿Ok? Bien, de todas maneras, acá lo que estoy describiendo es el marco teórico. Entonces, en el próximo video vamos a desarrollar una serie de ejemplos.